Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Mincango, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. La materia es Finanzas, impartidas por el economista Osvaldo Loor. El tema que voy a abordar es sobre el análisis del libro de las finanzas corporativas, haciendo un énfasis en su capítulo 19. ¿Qué nos habla del capítulo 19? Nos habla sobre cuánto deben endeudarse una empresa. Hay dos respuestas. La primera, que lo hacen porque la deuda crea valor. La segunda se dice que las empresas se endeudan porque es más barato que financiarse con recursos propios. Entendiendo que ambas se pueden establecer el nivel de endeudamiento óptimo. Continuando con el análisis, tenemos que si la política de endeudamiento careciera totalmente de importancia. ¿Por qué? Porque las razones reales para adquirir una deuda varían en una forma aleatoria y entre las empresas y las industrias. Pero así, en todas las aerolíneas, empresas de servicios, públicos, bancos y compañías de desarrollo, se financian fuertemente contrayendo una deuda. Y también lo hacen porque muchas empresas, como en industrias, tienen un poco aprovechamiento del capital, ya sea como las empresas de acero, de aluminio, químicos y de petróleo y minería. Por otra parte, es raro encontrar una compañía farmacéutica o una agencia de publicidad. ¿Por qué? Porque no están financiadas de modo predominante por el capital, ya que las fascinantes compañías en crecimiento rara vez contraen mucha deuda, a pesar de su rápida expansión y de sus necesidades de capital, ya que casi siempre son fuertes. Un tema importante a tratar que nos habla el presente libro es sobre los impuestos corporativos. Sobre este tema, su autor nos expresa que, dependiendo del sistema crediticio, el financiamiento mediante la deuda tiene importantes ventajas. El impuesto sobre la renta corporativo, actual en los Estados Unidos, es el interés pagado por una corporación en gastos deducibles. Por lo tanto, este rendimiento se paga a los tenedores de bonos en su elusión fiscal a nivel corporativo. A continuación les voy a proyectar una tabla. Esta tabla, como podemos observar, nos dice que son dos muestras de estados de resultados de la empresa U que no tiene deuda y la empresa L que ha tomado un préstamo de $1,000 a un 8%. Quiere decir que los impuestos que se deben pagar en la empresa L son de $28, menos que la empresa U. Es el ahorro fiscal que proporciona la deuda de la empresa L, ya que en efecto el gobierno pagaría lo que es el 35% de gasto de interés, ya que este es el ingreso total de la empresa L, que pueden pagar a sus tenedores de bonos y accionistas. Incrementen dicha cantidad. Ahora bien,
Los ahorros fiscales pueden ser activos, muy valiosos. ¿Por qué? Porque supongamos que la deuda de la empresa L es fija y permanente. Es decir, que la compañía se compromete a refinanciar sus prestaciones, obligaciones de deuda cuando vence y a renovarlas indefinidamente. Entonces la empresa L puede considerar que tendrá una corriente permanente en los flujos de efectivo, ya que es de $28 al año. El riesgo de tales flujos depende solo de una tasa de impuestos corporativa y de la capacidad de la empresa L para obtener sus suficientes ingresos. ¿Para qué? Para cubrir los gastos de interés. Dicho esto, la tasa de impuesto corporativo ha sido bastante estable y la capacidad de la empresa L para ganar sus pagos de interés debe ser razonable y segura. De otro modo, no podría haber obtenido el préstamo de un 8%. Por lo tanto, deberíamos descontar los ahorros fiscales del interés en una tasa relativamente baja. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cómo contribuye el ahorro fiscal en el ahorro fiscal de intereses al valor del capital social de los accionistas? Ya que esto equivale, por ejemplo, a un valor, por ejemplo, de un pastel, que no depende de la forma en que se corte, ya que el pastel representa los activos de la empresa y la rebanada son los derechos sobre la deuda y el capital social. Si mantenemos constante el pastel, entonces una moneda de deuda significa $1 menos de valor del capital social. Pero en realidad hay una tercera rebanada, la del gobierno. Como podemos observar, la siguiente tabla nos muestra un balance amplio con un valor de activos antes del impuesto a la izquierda y el valor de los derechos del gobierno a los impuestos reconocidos como un pasivo en el lado derecho. En sí se podría decir que de todos modos el valor del pastel no cambia con la forma de cortar, pero obviamente cualquier cosa que la empresa haga para reducir el tamaño de la rebanada del gobierno beneficia a los accionistas. También es importante señalar este tema, que está dentro del capítulo 19, el impuesto corporativo y personal. Cuando se introduce los impuestos personales, el objetivo de la empresa ya no es minimizar la cuenta de impuestos corporativos, sino que la empresa trata de minimizar el valor presente de todos los impuestos pagados sobre los ingresos corporativos, ya que dichos impuestos incluyen los impuestos personales pagados por los tenedores de bonos y los accionistas. Dentro de la estructura, como observamos en la imagen anterior, la estructura del capital de la empresa determina si la utilidad de operación se paga como interés o como una renta de capital. El interés se grava solo a nivel personal y la renta de capital se grava tanto a nivel corporativo como personal. Sin embargo, la tasa de impuesto personal sobre la renta del capital puede ser menor, ya que la tasa de impuesto personal está sobre la renta por el interés. Por otro lado, tenemos los costos de insolvencia financiera. La insolvencia financiera es básicamente cuando una persona, ya sea natural o jurídica, contrae deudas y no puede hacer frente a ellas. Puede ser temporal. En estos casos, los afectados deben someterse a las regulaciones establecidas en la ley correspondiente. La
finalidad sería buscar ciertas condiciones que les permitan pagar sus deudas y continuar con sus actividades, ya que la insolvencia financiera ocurre cuando las promesas de los acreedores no se cumplen, o ya sea que se cumplen con algún tipo de dificultad. Como nos señala el autor, la insolvencia financiera es costosa, ya que los inversionistas saben que las empresas pueden caer en insolvencia financiera y la situación les preocupa, lo cual se refleja en el valor actual del mercado, en los títulos de las empresas. Así que el valor de la empresa se puede dividir en tres partes, que veremos a continuación. El valor de la empresa sería igual al valor si se financia todo con capital, más el ahorro fiscal y menos los costos de insolvencia financiera. ¿Ya? Dentro de ello tenemos también los costos de quiebra, ya que no es fácil administrar una empresa en quiebra. Se requiere del consentimiento del tribunal correspondiente. ¿Para qué? Para tomar muchas decisiones, ya sea rutinarias dentro del negocio, la empresa, etc. Como la venta de activos o la inversión en una nueva maquinaria. En las condiciones más favorables requiere tiempo y esfuerzo. Y en las peores, yo creería que los acreedores básicamente no tienen una propuesta, porque tienen poco interés en la prosperidad a largo plazo de la compañía y prefieren que el dinero se les pague únicamente a ellos. Ya que, si bien es cierto, una empresa se declara en quiebra cuando el valor de los activos es igual al valor de la deuda. Si esto ocurre, el valor del capital contable es cero y los accionistas ceden el control de la empresa a los tenedores del bono, ya que una vez que ocurre lo anterior mencionado, los tenedores de bonos conservan los activos. Dentro de ello tenemos los costos directos de quiebra y también los costos indirectos de quiebra. Primero voy a hablar sobre los costos directos, ya que son cuando el valor de los activos de la empresa es igual al valor de la deuda. Entonces, en términos económicos, está en la quiebra en sentido de que el capital contable no tiene algún tipo de valor. Debido a los gastos de la quiebra, los tenedores de bonos no tienen todo lo que les pertenece. ¿Por qué? Porque parte de los activos y de la empresa desaparece. Y en el proceso legal de la quiebra, estos son los gastos legales y se conoce como costos directos de la quiebra. Porque son los costos directos, constituyen un freno para el financiamiento mediante una deuda. Si una empresa se declara en quiebra, entonces parte de la empresa a desaparecer, lo que equivale a un impuesto por la quiebra. Así la empresa enfrenta un dilema. Un préstamo ahorra dinero a la empresa sobre sus impuestos, pero cuando más se endeude, más probable es que quiebre y que tenga que pagar el impuesto por la quiebra. Muy importante lo que nos señala y lo que nos hace analizar sobre el costo directo de quiebra. Ahora bien, vamos a hablar sobre los costos indirectos de la quiebra, ya que es muy oneroso declararse en quiebra, pero la empresa gasta recursos para evitarlo. ¿Cómo lo hace? Algunas empresas con crisis financiera determinan por declararse en quiebra, pero en su mayoría no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de recuperarse o algunas de sobrevivir, ya que los costos en los que incurre una empresa en crisis
en el ámbito financiero, evita declararse en quiebra y a esto se los llama costos indirectos de la quiebra, ya que los costos son mucho más altos cuando los accionistas y los tenedores de bonos son dos grupos diferentes. Los accionistas, por un lado, controlan la empresa hasta que se halle legalmente en quiebra. En cambio, los vendedores actúan de acuerdo con sus intereses económicos. Por ello definamos qué es una deuda y también qué es un incentivo. Señala el autor que cuando una empresa está en problemas, tanto los tenedores de bono como los accionistas quieren que se recupere, pero en otros aspectos sus intereses pueden estar en conflicto. ¿Qué quiere decir? Que en tiempos de insolvencia financiera, los tenedores de títulos son como muchos partidos políticos. Siempre son unidos en general, pero siempre amenazan con una pelea cuando llegan a cualquier tema en concreto, ya que la insolvencia financiera es costosa cuando estos conflictos de interés interfieren en las apropiadas decisiones de operación, inversión y financiamiento. Los accionistas se ven tentados a olvidar el objetivo usual, que es maximizar el valor global del mercado, de la empresa, y perseguir los objetivos más estrictos de su interés propio. Obviamente se van a ver otra vez tentados en jugar a costa de sus acreedores. Otro dato muy interesante es lo como el autor nos habla sobre 3 juegos. Por ello, les voy a ilustrar con la forma en que tales juegos pueden desembocar en costos de insolvencia financiera. Y 3 juegos más de manera breve. ¿Cómo sucede con otros juegos? La tentación de jugar los siguientes 3 juegos es fuerte en situaciones de insolvencia financiera. El primero tenemos cobra y corre. Es muy interesante lo que nos dice este autor, porque dentro del juego cobra y corre nos dice básicamente que los accionistas pueden estar con dinero en una empresa, en insolvencia financiera, pero se sienten contentos cuando pueden sacar su dinero. A ver, por ejemplo, en una forma de pago de un dividendo, ya que el valor del mercado de las acciones de la empresa baja menos que la cantidad de dividendo de pago, porque la reducción en el valor de la empresa se comparte con los acreedores. Este juego es simplemente correr al revés, ya que el rechazo a contribuir al capital. Como segundo tenemos juega con el tiempo. ¿Por qué nos habla sobre este juego? Porque cuando las empresas tienen insolvencia financiera, los acreedores les gustaría salvar lo que pueden forzar un arreglo. Desde luego, los accionistas quieren retrasar esa acción, tanto como puedan. ¿Por qué? Porque hay varias formas de hacerlo, mediante cambios en la contabilidad, planeados para disimular la extensión real de los daños, o alertas de falsas esperanzas de recuperación espontánea, o recortar gastos necesarios de mantenimiento, o de investigación y desarrollo, entre otros, con el fin de que los resultados de operación de este año luzcan mejor. Entonces sería jueguen con el tiempo. Y como último juego tenemos Canadá y cambio. Es muy importante recalcar este juego. ¿Por qué? Porque no siempre se juega en situaciones de problemas financieros, pero una forma rápida de meterse en problemas se comienza con una política conservadora, ya que emite una cantidad limitada de deudas relativas. Y luego uno cambia de repente y emite muchas deudas. Dicho esto, estos juegos me parecieron muy interesantes.
en base a lo que se basa el autor con la insolvencia financiera. Seguido de eso tenemos la elección jerárquica de las opiniones de financiamiento. Esta teoría de la elección jerárquica comienza con una información asimétrica, un término imaginativo. ¿Qué es lo que hace? Nos indica que los administradores saben más de perspectivas, riesgos y valores de sus compañías, ya sean inversiones externas. Pero es evidente que los administradores saben más que los inversionistas. ¿Por qué? Porque podemos comprobarlo observando los cambios en el precio. Las acciones provocadas por los anuncios de la administración. A ver, por ejemplo, cuando una compañía anuncia que un dividendo regular aumenta, el precio de la acción suele subir porque los inversionistas interpretan el incremento como un signo de confianza dentro de la administración y de utilidades futuras a emplearse. Dicho esto, en otras palabras, el incremento en los dividendos se comunica en una información dada por los administradores de los inversionistas. Y esto sucede en primer lugar solo si los administradores saben. Y también nos habla sobre las consecuencias de la elección jerárquica. Otro tema importante, porque la teoría de la ejecución jerárquica en el financiamiento corporativo es la siguiente. Las empresas prefieren el financiamiento interno. ¿Por qué? Porque ellas se adaptan a sus metas, a las razones de pago de dividendos, a sus oportunidades de inversión. Mientras tratan de evitar cambios en los dividendos, las políticas rigen además de las fluctuaciones imprescindibles, ya sea en la rentabilidad y en las oportunidades de inversión. Esto significa que los flujos de efectivo generados internamente son unas veces mayores a los gastos de capital y otras menores. ¿Por qué? Porque si son mayores, la empresa paga una deuda o invierte en valores de fácil de venta. Pero en cambio, si son menores, la empresa paga primero de su saldo del efectivo o vende sus valores de fácil realización. Otro sería que si se requiere un financiamiento externo, la empresa emite primero el valor más seguro. ¿Por qué? Porque comienzan con una deuda y luego lo que emiten los valores son bonos convertibles y pueden ser como un capital, como un último recurso que opte la empresa. Bueno, para concluir, según en la teoría anteriormente mencionada, podemos decir que no hay una meta específica que mezcle la deuda o el capital, ya sea bien definida. ¿Por qué? Porque hay dos clases de capital, como conocemos el capital interno y externo. Uno en la clasificación más alta del orden de elección y el otro en la clasificación más baja. Por esta razón, la deuda observa de cada empresa se refleja en sus requisitos acumulados dentro del financiamiento externo. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.